En los relatos de la Guerra de Arauco, hay figuras que parecen caminar sobre la frontera que separa la historia de la memoria. Guacolda es una de ellas. Su nombre aparece en crónicas tempranas, asociado a Lautaro, el toqui que cambió para siempre el equilibrio militar entre mapuches y españoles. Pero lo que se dice de ella, su origen, su carácter, su papel junto al joven estratega, no siempre coincide entre las fuentes. Algunas la presentan como una noble mapuche criada cerca de los fuertes españoles. Otras, como una mujer cuya vida estuvo íntimamente ligada al ascenso y caída del líder más brillante de la resistencia. Aun con esas diferencias, hay un punto de encuentro. Guacolda encarna la mirada indígena sobre Lautaro, no la visión del soldado español ni la del cronista obsesionado por lo bélico. Su figura suele aparecer en los momentos en que el joven toqui duda, reflexiona o decide arriesgarlo todo. Por eso su presencia, aunque discreta, ha persistido durante siglos. Para entender su historia, o su posible historia, debemos remontarnos al campo de batalla más importante del siglo XVI, no un espacio físico, sino un espacio cultural. La llegada de los conquistadores había fracturado el equilibrio tradicional del territorio mapuche. Las alianzas entre linajes, los pactos, los entrenamientos guerreros, las rivalidades entre lof, todo estaba cambiando a un ritmo que pocas generaciones habían presenciado antes. En este escenario nace o toma forma Guacolda. Algunas crónicas la describen como una joven mapuche criada entre españoles, quizá como sirvienta o cautiva, lo que habría permitido que conociera la lengua, las costumbres y las tácticas de los recién llegados. Ese detalle aparece en las crónicas de Góngora Marmolejo y Mariño de Lovera, y es fundamental porque explicaría por qué Lautaro, quien también había crecido entre españoles como mozo de caballería, encontró en ella a alguien que entendía ese mundo tan bien como él. Pero otras fuentes, más tardías y en ocasiones mezcladas con poemas épicos, la muestran como una joven mapuche de linaje noble, cercana a los círculos de mando guerrero. En esa versión, Guacolda no es una cautiva, sino alguien que ya tenía un rol dentro de su lof y que se unió a Lautaro no por haber vivido entre españoles, sino por la fuerza política y espiritual del joven toqui. ¿Quién tenía razón? Es difícil saberlo. Lo más probable, según los estudios modernos, es que ambas tradiciones contengan fragmentos de verdad. El territorio mapuche era una red compleja donde la movilidad, los vínculos entre comunidades y el intercambio de personas, por alianzas, pactos o conflictos, formaban parte de la vida cotidiana. No sería extraño que Guacolda tuviera contactos en ambos mundos, o que su figura se haya construido sobre varias mujeres reales cuyos nombres no sobrevivieron. En cualquier caso, lo que sí está documentado es que Guacolda aparece vinculada a Lautaro antes de la Gran Campaña del 1556. Según los cronistas, cuando él regresó desde las estancias españolas con el conocimiento táctico que luego emplearía contra la caballería europea, había en su círculo íntimo una joven llamada Guacolda que lo acompañaba, lo alentaba o lo advertía. Su figura aparece asociada a momentos clave, como si funcionara como un puente emocional entre el guerrero y su pueblo. Algunas crónicas mencionan incluso que fue ella quien le transmitió rumores sobre movimientos españoles, ya fuera porque los había escuchado directamente, o porque tenía la capacidad de moverse entre espacios donde la información circulaba con rapidez. Este detalle es importante. No convierte a Guacolda en una estratega militar al estilo europeo, pero sí la coloca dentro de las redes de inteligencia indígena, fundamentales para el éxito de cualquier campaña. En ese tiempo Lautaro comenzaba a reunir fuerzas para emprender algo que ningún líder mapuche había intentado con tanta audacia: atacar de manera directa las estructuras coloniales, desestabilizar los caminos, cortar suministros y llevar la guerra hasta los muros de Concepción y Santiago. Sus planes eran arriesgados, y muchos loncos dudaban de él por su juventud. Pero Guacolda aparece como una presencia que lo impulsa, que legitima, desde la intimidad, la valentía del joven. ¿Era amor? ¿Era un vínculo político? ¿Era una construcción posterior para humanizar al héroe? Las crónicas no lo dicen con claridad, pero sí coinciden en que Lautaro no estaba solo. En su círculo más cercano, había una mujer cuyo nombre fue anotado por escritores españoles, algo extremadamente raro en ese periodo. Y eso significa que, fuera mito o fuera historia,
impactó lo suficiente como para que un soldado la recordara. Así comienza la historia de Guacolda, como una presencia que acompaña la formación del líder más audaz del pueblo mapuche, caminando con él en un territorio donde el mundo indígena veía llegar por primera vez a un enemigo que venía de ultramar. Como figura histórica, su contorno es difuso. Como símbolo, es una fuerza que crece con cada relato. Y en esa doble naturaleza reside todo su poder. Cuando Lautaro abandonó definitivamente el mundo español para regresar con los suyos, no solo llevaba consigo el manejo de la caballería, las tácticas de formación, la observación del enemigo y un conocimiento detallado sobre sus rutas de abastecimiento. También llevaba una convicción profunda. El camino de la resistencia ya no podía seguir siendo defensivo. El pueblo mapuche necesitaba actuar con una audacia que sorprendiera a los invasores, romper la rutina de sus campañas y mostrarles que las llanuras y bosques del sur jamás serían un territorio seguro. En ese periodo, Guacolda aparece nuevamente en las crónicas, no como protagonista directa, sino como figura cercana al joven estratega, acompañándolo en sus traslados, en sus encuentros con otros loncos y en los días previos a la Gran Rebelión. Se dice que ella había visto, escuchado o vivido experiencias que le permitían interpretar el avance español de una manera distinta a la mayoría de las mujeres de la época. Si realmente había estado en contacto con los sectores hispanos, como sugieren algunos cronistas, o si solo era una mujer excepcionalmente informada, es un misterio. Pero su papel como presencia constante es parte del registro. Las reuniones entre los líderes de los distintos LOF eran tensas. Muchos respetaban la habilidad de Lautaro, pero temían la magnitud del riesgo que proponía. Desalojar a los españoles de sus fortalezas, cortarles el paso, atacar sus ciudades. Era un proyecto tan ambicioso como peligroso. Los cronistas describen que, durante estas reuniones, Lautaro hablaba con una seguridad que desconcertaba incluso a los más veteranos. Era joven, pero su mirada tenía la determinación de quien ha observado al enemigo desde su interior. En medio de esas tensiones, Guacolda solía estar allí, no participando de las decisiones, pues el consejo era entre los loncos, pero sí presente, escuchando y comprendiendo la magnitud de lo que estaba en juego. Su figura no aparece como una espectadora pasiva. Algunas crónicas la señalan transmitiendo advertencias o escarbando rumores sobre movimientos de tropas, lo que indica que formaba parte del círculo donde circulaba la información estratégica. Cuando el joven guerrero logró finalmente unir a suficientes LOF para emprender su primera gran ofensiva, Guacolda estuvo con él en los preparativos. La logística era inmensa. Había que mover guerreros desde los valles, coordinar señales de fuego, ajustar rutas para evitar espías, vigilar los ríos, asegurar alimentos, ocultar los campamentos y mantener en secreto los planes para atacar puestos españoles. La guerra, en el mundo mapuche, no solo era combate, era movimiento, era precisión, era conocimiento del territorio. Para que Lautaro pudiera conducir una campaña tan osada, necesitaba una red de personas que sostuvieran cada tramo del camino. Aquí es donde Guacolda vuelve a emerger, no como una guerrera montada en la batalla. Eso es un mito nacido siglos después, sino como alguien que acompañaba la marcha, que veía los preparativos, que entendía el peligro. Su presencia humaniza la figura del Toqui. Lo muestra no solo como un estratega, sino como un hombre que cargaba sobre los hombros la responsabilidad más grande que un mapuche podía asumir. En las crónicas españolas, la mención de Guacolda suele aparecer en los momentos que preceden a los grandes giros. Justo antes del ataque al fuerte de Purén, en los días anteriores a la emboscada a Villagra, o en los movimientos que anticipaban la campaña hacia el norte. Es como si los cronistas hubiesen querido registrar la existencia de una mujer que acompañaba al líder, incluso cuando el mundo entero parecía volcarse en su contra. Pero el episodio más significativo relacionado con Guacolda ocurre después de la gran victoria de Lautaro en Tucapel. Aquel combate, donde el Toqui derrotó y dio muerte a Pedro de Valdivia, marcó un antes y un después. De repente, el joven mapuche no era solo un guerrero audaz, sino la mayor amenaza que los españoles habían enfrentado desde que llegaron al territorio. La noticia corrió por los bosques y las riberas del Biobío. Para los mapuches, fue una señal de esperanza. Para los españoles, un golpe devastador.
Las crónicas señalan que Guacolda estuvo cerca de él después de esa victoria, cuando Lautaro decidió no esperar y avanzar hacia el norte. La decisión fue polémica entre los loncos. Algunos creían que debían consolidar la victoria. Otros temían que el enemigo reagrupara fuerzas. En ese debate, Guacolda aparece como alguien que comprendía el peso de las decisiones. La acompañaba la percepción de que la guerra era una realidad devastadora que iba a cobrarse vidas, incluso la de aquellos a quienes amaba. Algunos relatos, quizá con elementos de leyenda, pero nacidos en crónicas tempranas, indican que Guacolda le advirtió a Lautaro sobre el riesgo de avanzar tan rápido hacia Santiago. La veracidad exacta de esa escena es debatible, pero su sentido simbólico es profundo. La figura de Guacolda está ligada al momento en que Lautaro tensó al máximo la cuerda de su destino. Ella entiende que el camino del Toqui es un camino sin retorno. Mientras el ejército mapuche avanzaba, destruyendo estancias y cortando los pasos, Guacolda viajaba con él. No era común que las mujeres acompañaran campañas tan extensas, pero tampoco era imposible. En el mundo mapuche, los roles eran más flexibles de lo que los españoles imaginaban. Era frecuente que familiares, auxiliares y personas de confianza se movieran con los grupos de guerra, especialmente en campañas prolongadas. Lo que las crónicas no omiten es que Guacolda estaba allí cuando la campaña comenzó a tornarse incierta. La logística se hacía difícil. Los españoles movilizaban refuerzos. Algunos LOF que habían prometido apoyo no llegaron. Y en medio de esa creciente tensión, el destino de Lautaro empezó a oscurecerse. Y con él, el de Guacolda. Así, la historia de esta mujer avanza hacia su punto más dramático: la caída del Gran Toqui. La campaña hacia el norte avanzaba entre tensiones crecientes. Aunque las primeras etapas habían sido exitosas, con ataques rápidos que desestabilizaban a los españoles y destruían sus rutas de abastecimiento, el terreno comenzaba a jugar en contra. A medida que Lautaro se alejaba de los bosques del sur, la resistencia se volvía más difícil. El clima era distinto, los caminos eran más amplios y expuestos, y la presencia española se hacía más densa. Los cronistas describen este tramo de la campaña con un tono inquietante. Hablan de un ejército mapuche cansado, que había marchado durante semanas sin la estabilidad que ofrecía su propio territorio. No era una retirada, aún avanzaban. Pero el impulso inicial de la rebelión se estaba desgastando. Los españoles no tardaron en notarlo. En medio de ese escenario, Guacolda seguía acompañando a Lautaro. Su presencia no era decorativa ni anecdótica. Los relatos indican que ella permanecía cerca del campamento principal, observando las tensiones internas entre los loncos, escuchando los rumores sobre el avance español y presenciando las discusiones que cada día se hacían más duras. Lautaro estaba decidido a llegar al Valle Central y golpear donde más dolía, pero no todos compartían su visión. Entre los mapuches se escuchaban voces de advertencia, que el ejército estaba agotado, que necesitaban reagruparse, que el terreno era desconocido. Lautaro, sin embargo, creía que el momento decisivo debía darse antes de que los españoles reorganizaran un contraataque masivo. La decisión era peligrosa, pero él la veía como la única que podía cambiar el curso de la guerra para siempre. Guacolda, según algunas crónicas, intentó persuadirlo, no con órdenes, pues no era su rol, sino con preocupaciones. Se dice que lo instó a considerar el estado de sus guerreros, el largo viaje que habían emprendido y la posibilidad de caer en una emboscada. Pero el Toqui, llevado por la convicción de que el destino de su pueblo dependía de ese golpe final, siguió adelante. Esta tensión entre prudencia y audacia se volvió el punto de quiebre. Los españoles, alertados por yanaconas y exploradores, conocían ya los movimientos del ejército mapuche. Francisco Villagra, experimentado en las campañas del sur, organizó un plan para interceptar a Lautaro antes de que alcanzara las zonas mejor defendidas del valle. No podía permitir que el líder mapuche se acercara a Santiago, pues sabía que su sola presencia podría provocar el colapso de la colonia. Las horas previas a la emboscada aparecen cargadas de presagios en las crónicas. Guerreros que hablaban de señales en los bosques, mensajeros que no regresaban, rastros de caballos españoles en los alrededores. Guacolda, al igual que muchos, percibía que algo no encajaba. El ataque español ocurrió en Mataquito, al amanecer. Fue un golpe fulminante y brutal.
Villagra aprovechó la oscuridad de la madrugada y el silencio del valle para acercarse sin ser detectado. Cuando los primeros soldados irrumpieron en el campamento, la mayoría de los mapuches aún estaba dormida o recién despertando. La sorpresa fue total. Las crónicas describen la escena con crudeza. Gritos en la oscuridad, lanzas chocando contra corazas, caballos desbordando el campamento. Lautaro reaccionó con rapidez y valentía. Intentó organizar una defensa improvisada, pero era demasiado tarde. El ataque había sido calculado para cortar toda posibilidad de reorganización. El Toqui fue rodeado y muerto en la lucha. ¿Qué ocurrió con Guacolda en ese momento? Aquí la historia entra en la zona donde la crónica y el mito se entrelazan. Algunos relatos afirman que ella fue capturada por los españoles. Otros aseguran que logró huir hacia los bosques cercanos. Y uno de los relatos más difundidos, aunque considerado más legendario que histórico, dice que, al enterarse de la muerte de Lautaro, Guacolda murió poco después, consumida por la pena. La verdad histórica, sin embargo, es más sobria. No existe un registro certero de su destino. Lo que sí se sabe es que estuvo en la campaña hasta el último día, y que su figura era lo suficientemente relevante como para que los cronistas españoles la mencionaran en múltiples ocasiones. Eso ya habla de su importancia en un periodo en que los registros sobre mujeres indígenas son escasos y casi siempre indirectos. La incertidumbre sobre su final ha contribuido a que Guacolda se convierta en un símbolo más que en un personaje delineado con precisión. Representa a todas aquellas mujeres que acompañaron a sus comunidades en tiempos de guerra, que participaron en la logística, en el cuidado, en la información, en las alianzas familiares y políticas. Mujeres que vivieron en la sombra de la historia escrita, pero que fueron fundamentales para sostener la resistencia mapuche. En los años posteriores a la caída de Lautaro, la guerra continuó. Nuevos toquis surgirían, nuevas campañas se organizarían, nuevos levantamientos sacudirían el territorio. Pero para muchos, la figura de Guacolda quedó ligada de manera inseparable al gran estratega. La historia, y especialmente la memoria oral, los convirtió en un símbolo de valentía y tragedia. En este punto, la figura de Guacolda empieza a separarse en dos caminos: el de la historia documentada y el del mito literario. En la historia, fue una mujer vinculada a Lautaro, mencionada por cronistas como Góngora Marmolejo. En el mito, fue transformada por escritores de los siglos posteriores en una heroína romántica, una figura trágica, una representación idealizada del amor y la lealtad. Pero incluso si las exageraciones literarias distorsionaron su imagen, la Guacolda histórica sigue siendo profundamente significativa. Fue testigo de la rebelión más audaz del siglo XVI en el territorio mapuche. Acompañó al líder que cambió para siempre la dinámica de la guerra, y vivió los días más tensos y decisivos de la resistencia indígena frente al avance español. Su historia, real, fragmentada, incompleta, forma parte de la memoria más antigua del territorio. Y aunque los siglos hayan cubierto su figura con capas de mito y romanticismo, la base histórica sigue allí, la de una mujer cuya presencia fue lo bastante importante como para cruzar siglos de silencio y llegar hasta nosotros. Tras la muerte de Lautaro en Peteroa, la figura de Guacolda quedó envuelta en un silencio extraño, un vacío que los cronistas no lograron rellenar con certeza. Lo poco que mencionaron estuvo marcado por la distancia cultural, por la incomprensión y por la tendencia a mezclar rumor con relato. Pero ese silencio, lejos de borrar su presencia, la fue transformando. Fue precisamente allí, en ese espacio donde no existen certezas absolutas, donde Guacolda comenzó a convertirse en algo más que un personaje de la guerra. Pasó a ser símbolo, reflejo y eco de un pueblo entero que resistía. Las noticias sobre el final de Lautaro corrieron rápidamente por los valles y quebradas del centro-sur. Los mismos mensajeros que habían llevado esperanzas semanas antes, ahora volvían con la mirada baja. Guacolda, según varias narraciones orales recopiladas siglos después, habría recibido la noticia sin un grito ni un gesto de desesperación, sino con un silencio profundo, un silencio que los ancianos interpretaron como el peso del deber. Para ella, Lautaro no había sido solo compañero y estratega, había sido quien le mostró un camino de lucha en un mundo que se estrechaba ante la presencia extranjera.
Los españoles aseguraron haberla visto prisionera tras la muerte del Toqui, aunque ese registro proviene de testimonios poco firmes, redactados años después y con el claro interés de remarcar el poder militar hispano. En otros relatos, se dice que escapó hacia el sur, guiada por mapuches de linajes que respetaban tanto a Lautaro como a su compañera. Una tercera versión muy difundida por tradición oral en zonas rurales del Biobío y la Araucanía afirma que nunca estuvo en Peteroa, sino que permaneció más al sur y que allí siguió viviendo durante años convertida en una especie de consejera para jóvenes guerreros. La razón de estas contradicciones es simple. Guacolda no pertenecía al mundo que los cronistas entendían. Para ellos, una mujer que acompañaba a un líder militar era apenas un elemento secundario del relato. Para los mapuches, en cambio, las mujeres podían ser parte esencial de la resistencia, ya fuera en roles espirituales, estratégicos o incluso guerreros. Pero como esas voces no quedaron registradas por escrito en la época, la figura de Guacolda quedó atrapada entre lo que se dijo y lo que se perdió. Lo que sí parece consistente es que su presencia marcó profundamente a quienes la conocieron. Incluso los cronistas más escépticos mencionan que Lautaro la escuchaba, que confiaba en sus avisos y que su figura generaba respeto. No se trataba de una mujer al margen de la guerra, vivía dentro de ella. Ese rasgo, raro para ojos europeos del siglo XVI, fue transformando su recuerdo en un elemento casi legendario. Después de Peteroa, la guerra continuó. Nuevos toquis surgieron, nuevas campañas se organizaron, y el territorio siguió siendo escenario de avances y retrocesos. Sin embargo, en varias zonas se hablaba de una mujer del norte, alguien que había estado cerca de Lautaro y que se movía entre distintos loft transmitiendo consejos y advertencias. Algunos sostenían que era Guacolda. Otros aseguraban que se trataba de un mito que había surgido para llenar el vacío emocional que dejó el joven estratega. Con el paso de las décadas, la imagen de Guacolda se fue mezclando con el imaginario de resistencia femenina mapuche. Se convirtió en una figura que representaba a las mujeres que perdieron a sus esposos en guerra, las que huyeron con sus familias hacia zonas más seguras, las que siguieron teniendo voz en los consejos y ceremonias, y las que debieron reconstruir sus vidas en un territorio en constante conflicto. En ese sentido, más que una biografía cerrada, Guacolda terminó siendo un símbolo colectivo. Su nombre empezó a aparecer en cantos, relatos y genealogías. Algunas versiones más tardías decían que murió en su vejez, en un lugar cercano a los faldeos de la cordillera, acompañada por miembros de su familia y honrada por su comunidad. Otras aseguraban que falleció poco después de Lautaro, consumida por la tristeza. Ninguna de estas afirmaciones es históricamente verificable, pero la existencia de tantas versiones demuestra algo fundamental. Guacolda se volvió un legado emocional, un personaje que trascendió la crónica. Ese proceso de mitificación no debe entenderse como pérdida, sino como un modo mapuche de preservar memoria. Cuando una historia se vuelve duda, pero permanece viva, es porque está cumpliendo un rol en la identidad de un pueblo. Y es justo ahí donde Guacolda sigue presente, no tanto en los datos exactos, sino en lo que representó. Hoy, cuando se revisa su historia, algunos investigadores modernos reconocen que separar mito de realidad es muy difícil, pero que eso no le resta valor. Su figura refleja el lugar que las mujeres ocuparon en la resistencia del siglo XVI, un lugar muchas veces ignorado por la historiografía tradicional. Representa también las consecuencias humanas de la guerra, la pérdida, la lealtad, el sacrificio y la fortaleza ante tiempos de transformación. Así, Guacolda permanece como una sombra que acompaña a Lautaro en la memoria colectiva, pero también como una presencia independiente que simboliza a todas las mujeres que participaron en aquel proceso histórico. Su vida no termina en un dato ni en una línea escrita. Termina en las voces que la recuerdan, en los relatos que la transformaron y en el eco que aún hoy se percibe cuando se vuelve a contar la historia del pueblo mapuche en los primeros años de la conquista.